pues sí somos productivos en este teletrabajo o trabajo a distancia y por lo tanto también tenemos un poco más de tiempo de esparcimiento. Quizá también, particularmente yo creo en la Ciudad de México, pues hemos reducido muchísimo nuestros tiempos de traslado y obviamente nos da tiempo de hacer muchas más cosas. En el caso, pues obviamente se ha incrementado el consumo de televisión, ¿no? No solamente para adultos que buscan información o mantenerse al día de lo que está sucediendo en el mundo, sino obviamente como una forma de entretenimiento para los pequeños, ¿no? Se ha incrementado también el uso y compra de videojuegos entre los adultos jóvenes. Y bueno, esa es un poco la panorámica. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y me voy directamente a Netflix, porque Netflix, en realidad, a partir de marzo, tuvo, bueno, en el primer trimestre del año reportó un crecimiento de 160, un crecimiento o una ganancia de 166%. Obviamente esto puso muy feliz a Netflix, ¿no? Ya que en Latinoamérica, particularmente a partir de marzo, eso sí, tuvo 10.1 millones de suscriptores más que en el mismo periodo del año anterior. ¿Por qué se debe esto? Pues porque básicamente, justo como les mencionaba, nos hemos visto en este confinamiento y qué hacemos porque estos cambios de hábito han modificado todo al respecto. En estas modificaciones, pues también tienen modificaciones en los ritmos y patrones del sueño, ¿no? Muchos nos hemos visto afectados en términos, pues sí, psicológicos, emocionales, porque este confinamiento ha cambiado estas formas de interactuar y a veces la distancia social no a todos les cae muy bien. Entonces Netflix se convirtió en una especie de fuga que fue bastante bien apreciada obviamente por los CEO de Netflix, pero quizá también una de las cosas que sí, o sea, ya sucedían antes es la interacción del community manager con el público de las redes sociales, mejor conocido como Tío Netflix. Una de las cosas interesantes del community manager o de los community managers que utiliza Netflix es que en realidad utiliza el lenguaje del público al que se está dirigiendo. En este caso les pongo el ejemplo de una conversación que tiene Netflix, el tío Netflix con el público, ¿no? Buscando esta interacción mucho más cercana y dándole un posicionamiento a la marca, ¿no? Que va más allá de simplemente ¿cómo explicarlo? Más allá de un anuncio o de una serie de propuestas, lo que va a hacer el community manager es acercarse al público y generar esta empatía y esta cercanía, ¿no? Obviamente también va a tener o se va a ver forzado a reestablecer o reestructurar pues lo que va a distribuir, los estrenos que va a tener, ¿no? Y, bueno, no sé, ustedes se dieron cuenta del gran boom que tuvo Street Food Latinoamérica, ¿no? En donde incluso hasta hicieron esta encuesta, este poll en las redes sociales, en donde, bueno, decían preguntaban cuál era el platillo por el que el público votaba, ¿no? Si era el choripán, si era el choripán de Argentina, si era el ceviche peruano o era la tlayuda mexicana. Y por muy poco ganó la tlayuda mexicana. Este tipo de interacciones en realidad las logra Netflix a partir de comprender no solamente a su público, sino de generar estrategias digitales que evidentemente en esta época de confinamiento van a tener o se vuelven en realidad cada vez más importantes. Y ahora vamos a ver un poco más por qué. Si bien Facebook en general, antes de la pandemia, era el líder en plataformas sociales, ¿no? Porque los millennials forman, digamos, gran parte del público o de los usuarios, ¿no? Más o menos en promedio pasan 2 horas 22 minutos en esta red social, lo que implica que pues obviamente va a modificar muchísimo la forma en la que se interactúa con los procesos
digitales o audiovisuales, ¿no? A partir del confinamiento, toda esta estrategia digital se volcó principalmente a Facebook, Instagram y un poco menos a YouTube, pero empezaron a darse cuenta que justo, ¿no? A partir de estas encuestas a los usuarios, que son principalmente millennials y que forman parte de un campo productivo de la sociedad, se dieron cuenta de que en realidad el 73% de estos usuarios consideraba efectivo el marketing digital. No tanto sucede, por ejemplo, con los influencers, en los que solamente el 49% de los usuarios los seguían o confiaban en ellos. Más bien los influencers se enfocan en una generación inferior, como serían los centennials, ¿no? Pero particularmente Facebook se convirtió en esta red por excelencia de los millennials, es decir, de personas de entre los 28 y 40 años de edad, porque fue una fuente bastante cercana y de alguna manera confiable para la información. Pero ¿cuáles son los riesgos de esta plataforma? Pues evidentemente las fake news. Seguramente todos hemos visto, no necesariamente hemos sido víctimas de los fake news, pero no dudo que hayan tenido este acercamiento, por ejemplo, con las personas que decían que los termómetros digitales, ¿no? Mataban las neuronas. De hecho, estuvo bastante conocido el caso en donde, bueno, incluso se tuvo que modificar la forma en la que se tomaba la temperatura, pese a los riesgos que eso implica, ¿no? O sea, la temperatura corporal no es la misma o no se detecta de la misma manera en estos termómetros digitales, y a partir de esta difusión de noticias falsas, particularmente en Facebook, ¿no? Se tuvo que modificar esta situación. Y lo más curioso es que se convirtió tanto en una fuente confiable de información que basta con decirlo bien Facebook para que se tome una afirmación absoluta de la veracidad de cualquier dato que veamos, ¿no? Y ahora mismo les voy a poner un videín que viene mucho al caso con esta afirmación que les hago. Sí, están viendo el de Harlani, ¿verdad? Sí, súper. Nada, huevo. ¿Ya viste que sí nos están ya tomando la temperatura en la mano? Hijos de su puta madre, pues porque sí nos estaban quemando las neuronas, güey. Por eso. Acabo de bajar ahorita, güey, ya hasta sin cubrebocas se puede pasar. No mames, ganó la verdad. Siempre decía mi jefa, la verdad siempre sale a la luz. Y hoy eres parte de eso, güey. A huevo. Sí, vamos a echarnos unas chelas, ¿no? Para festejar. Sí, chingue su puta madre, y esa madre no existe, güey. Utilizo el caso de esta mujer que se llama, bueno, en Instagram, en Facebook, en Twitter y demás la pueden encontrar como Herly RG. Es una mujer bastante, a mi parecer, bastante simpática, ¿no? Pero que ustedes obviamente disculparán el francés que utiliza la mujer, pero obviamente ejemplifica claramente un sector de la población, ¿no? Que tiene como principal punto el cuestionar qué es lo que está sucediendo, ¿no? En este sentido, lo que podemos encontrar en Facebook, ¿no? Y las fuentes de información que consultemos en Facebook van a generar una serie de movimientos, ¿no? Lo mismo que sucedió, por ejemplo, en la primavera árabe con Twitter y todo este movimiento político, que, bueno, puede ser cuestionable desde diferentes
puntos como un factor social, pero que al final de cuentas fueron utilizadas las redes sociales como una estrategia, ¿no? Y como un factor de cambio. Es lo que está sucediendo en Facebook y es en realidad lo que puede darnos un poco la luz de cómo las redes y los medios audiovisuales se están adaptando a las circunstancias, ¿no? Pero, evidentemente, como les acabo de mostrar con el caso de Herley, ¿no? La gran ganadora de estos medios va a ser TikTok. ¿Por qué TikTok? TikTok... Espérenme que ya hizo lo que quiero, lo que quiso esta. TikTok va a tener, a partir de, pues el confinamiento en el mundo, va a tener un gran alcance, en donde más o menos a partir de marzo, para que se dé una idea, 115.2 millones de descargas se generaron a partir de este confinamiento, ¿no? Esta plataforma en un inicio, estamos hablando del 2017, en un inicio tenía un enfoque principalmente centennial, ¿no? En donde los usuarios los usuarios rondaban la edad de entre los 16 y los 24 años, ¿no? Pero, como les decía, en marzo vamos a encontrar que hubo un gran acercamiento por el público y México actualmente tiene 19.7 millones de usuarios en TikTok y al día se ven más o menos 1 millón de videos aproximadamente. ¿Qué implicaciones tiene esto? En realidad, los jóvenes, estaban pues más cerca a esta situación de TikTok, pero a partir del confinamiento fueron más adultos, millennials, los que se acercaron a TikTok para generar contenido al respecto, ¿no? Y entonces vamos a ver el caso, por ejemplo, de Herley, que si bien utiliza este lenguaje absolutamente coloquial, ¿no? El personaje que ella crea, que es Tomás, lo utiliza justo para hacer una crítica de la sociedad. Es una crítica sardónica, ¿no? En donde vamos a ver cómo este discurso misógino, machista, ¿no? Permea particularmente un estrato socioeconómico bajo. Por ejemplo, el hijo se llama Iker Mamarre, ¿no? Como una parte de un reggaetón, ¿no? De ahí sale el mamarre. Y hace énfasis en esta cuestión de la misoginia y lo utiliza como una crítica, ¿no? Para apoyar el movimiento feminista, ¿no? En donde obviamente va a hablar como de esta cuestión de los anticonceptivos, va a hablar de los embarazos planeados, y que, bueno, evidentemente ha tenido un gran impacto, particularmente entre las jóvenes de la sociedad mexicana. Pero otro gran ejemplo sería en el caso de la difusión de contenido. Este otro chico que también da cuenta del clasismo en México y utiliza TikTok justo para hacer una crítica al clasismo, que evidentemente mucho se ha hablado al respecto, particularmente desde que salió la película Roma, ¿no? Se puso nuevamente a discusión el clasismo, el racismo sistémico y ahora les pongo a este chico que se llama Hank. Igual lo encuentran en TikTok y lo encuentran en Facebook. Algo que te hace ser naco es comer con la boca abierta. Chiflar cuando ves algo que te gusta o algo que te divierte. Ya lo oíste, no lo hagas. Quiérete, ¿right? Cosas que te hacen ser whitexican. Diles, charco. Decir palabras en inglés en cada conversación casual que tienes, solamente por blower, por mamador. Cuando a todos nos vale dick, ya estás lost. Perdida en inglés. No hay nada más white. Es más,
Mira, te voy a decir un chilango. No hay nada más mamadorcito, no hay nada más pituco, como dirían en Perú, cheto, como dirían en Argentina, rico, dirían en Chile, pelucón, dirían en Ecuador, nada más pico, dirían en España, que cambiarte de carrera cada 2 meses en lo que esperas la herencia de tus papás para no trabajar. No, hombre. Presumir que tienes ropa de marca solo porque te la compras con el dinero de tus papás es de whitexicans. Y también porque no haces nada, porque no eres nada productivo, porque no trabajas. Sentirte bien mexicano en el extranjero con tu sudadera de México y de shit. Pero aquí en México te sientes bien gringo y cuando te enojas les dices a los demás indio o gato o naco. Eso es de whitexicans. Aprovechar cualquier catástrofe natural o ayudar a personas de escasos recursos solo para tomarte fotos y subirlas a tus redes sociales, porque obviamente subir una foto de un vagabundo los hace mejores personas que tú. ¿Ya los oíste? ¿Quiérete reír? No mames, bro, Obviamente, tanto en el caso de Harley como en el caso de Hank, utilizan la exageración, ¿no? Utilizan la hipérbole para mostrar estas grandes brechas o situaciones que distancian y hacen esta diferencia entre la sociedad, ¿no? Y que obviamente afectan discursivamente. En este caso estamos viendo obviamente un uso de alguna manera benéfico por las redes sociales que se va a dar solamente a partir de un punto de vista creativo, ¿no? Pero no por eso deja de ser crítico. Pero, bueno, obviamente también hemos visto cómo las redes sociales se han convertido en grandes jueces, por ejemplo, todos los ladies y las ladies y los lords que han surgido a partir de las redes sociales y que va a tener una cuestión como muy, muy significativa, porque no solamente es una evidencia de la sociedad, a veces de lo poco cívicos que llegamos a ser, sino también de lo significativo que puede representar el que ahora mismo el tener un smartphone en la mano, ¿no? Puede operar de dos maneras significativamente, ¿no? Una manera positiva, en donde una red social ayuda a promover la comunidad, a actuar en comunidad y por lo tanto mejorar este sentido social, pero por otro lado también, ¿no? Tomarlo desde el punto negativo, en donde una red social al final de cuentas acaba siendo solamente un distanciamiento con esta sociedad o una cuestión que no necesariamente va a generar una empatía con el otro, ¿no? Efectivamente, Paco de Miguel también es buenísimo, de hecho, me recuerda perfectamente a mi prefecta de la secundaria, es igualita, ¿no? También llevaba las llaves en la mano. Paco de Miguel es un comediante y que justo me permite hablar como de otro punto bastante significativo de cómo se adaptan también estas nuevas estrategias, ¿no? Es un comediante mexicano que hace una parodia de una coordinadora de secundaria. Si me dan un segundo, ahora mismo les pongo un sketch de Paco de Miguel, que es también bastante simpático y que seguramente todos lo pasamos en algún momento. Va a tener pues al final esta cercanía, porque de alguna manera todos los que cursamos la secundaria va a representar estos momentos en donde tenemos, ¿cómo decirlo? Todos tuvimos una maestra así. Ahí les va Paco de Miguel. A ella. ¿Le hablas, por favor? ¿Qué pasó, chicas? Me voy a robar a su amiga. Me la voy a robar tantito. Ahorita se las devuelvo. Vámonos.
Sé perfectamente bien lo que escuché. Lo sé perfectamente bien. Sé perfectamente bien lo que salió de tu boca. No lo vas a poder negar. Vamos con la psicóloga, por favor, para que platiques con ella, cómo te sientes, porque no está bien lo que haces y dices. ¿Hay problemas en casa? ¿Estás teniendo problemas en casa? Ten toda la confianza de decirme y de platicárselo a la psicóloga. Bueno, ese es Paco de Miguel. Obviamente todos tuvimos así a un prefecto, a una maestra, ¿no? Pero es bastante interesante justo también lo que está sucediendo. Si bien, por ejemplo, en Netflix, como hablábamos hace un momento, Netflix ya tenía programas de stand-up comedy, no necesariamente buenos, de hecho ya bajaron a Vallarta, lo cual me parece bastante significativo, pero que obviamente el stand-up ha tenido cierto vuelo en los últimos quizás 5 años, justo a partir de este confinamiento, en donde en realidad no podemos hacer reuniones, no podemos asistir a los eventos que usualmente asistíamos, nuevas estrategias han tenido que surgir y que obviamente personas que se dedican particularmente al campo del entretenimiento, ya sea deportivo, ya sea cultural o ya sea netamente entretenimiento como el cine, el teatro, conciertos, etcétera, han tenido que encontrar nuevas estrategias. ¿Cuáles van a ser las implicaciones de esto? Es justo ahí donde les decía al inicio, bueno, no traigo más preguntas que respuestas, porque la realidad es que no tenemos idea de cómo va a suceder, cuáles van a ser las implicaciones, pero sí han tenido nuevas estrategias tipo webinars, como el que estamos en el que estamos ahora mismo, en donde a partir de, obviamente, costos reducidos, ¿no? Porque, bueno, ya no tienes que pagar un venue, ya no tienes que pagar a una serie de asistentes, ¿no? Pero se establecen nuevas formas, por ejemplo, conciertos en línea, que lo han hecho algunas bandas mexicanas y obviamente extranjeras. Paco de Miguel también está participando en un stand-up en línea, en donde pagas creo que 49 pesos y entonces tienes acceso a esta liga para poder pues ser partícipe de ese stand-up. Y como ustedes se podrán dar cuenta en sus redes sociales, la realidad en el caso particularmente del área cultural, ¿no? El sector cultural en realidad ha tenido todos los servicios de acceso gratuito, recorridos virtuales, visitas guiadas, descargas, transmisiones y retransmisiones, ¿no? Por ejemplo, digamos en TV abierta, bueno, pues está TV UNAM o está el Canal 11 o, bueno, el del Politécnico, pero la Secretaría de Cultura, por ejemplo, tuvo que establecer este nuevo mecanismo que se llamó Contigo a la Distancia, ¿no? En donde transmitían todos estos eventos que estaban programados de alguna manera y que, bueno, evidentemente no podían simplemente cancelarlos, porque a pesar de que sabemos que por lo menos podemos dejar de tener contacto con una marca o un producto durante 6 meses y que en realidad tenga una consecuencia real, lo cierto es que mientras más cercano continúe con el público todas estas estrategias, una vez que se modifique o que lleguemos a esta nueva normalidad, vamos a poder tener o continuar con este acercamiento al público, ¿no? Pensemos también en todos los esports que están surgiendo o incluso las transmisiones tradicionales de los eventos deportivos, como ahora mismo está sucediendo con la Champions, ¿no? En donde pues ya básicamente el domingo es la final, no hubo asistentes a los partidos, pero sí se siguió y se hizo toda una estrategia comunicativa en la televisión para que la gente no perdiera este contacto con una marca que es la Champions, ¿no? Y un poco ya también para dar paso a sus comentarios y a sus preguntas, si es que tienen o incentivar un poco el debate, me gustaría ponerles este último caso que tiene que ver con un proceso netamente informativo, en donde seguramente que lo llegaron a ver, es este médico español.
Hostia, que lo había dado. Bueno, buenas noches. Mirad, os voy a contar una cosilla rápida, que nos están pasando cosas, que están pasando en la urgencia y que necesitan de vuestra colaboración inmediata, porque a la gente joven no sé cómo dirigirme. Mirad, si la gente joven, que nada más que veis, os pedimos a la gente joven que dejéis de ver polladas en los móviles y os dediquéis a ver cosas del coronavirus. Si a algunos no os interesa, a los demás sí. He dicho antes que esta enfermedad a la que nos estamos enfrentando los profesionales, sobre todo de urgencias, de la UBI, de medicina interna, pues requerimos toda la colaboración necesaria para que la gente joven que está a la edad se entere de una puta vez lo que tiene que hacer. Porque hay que pensar en todo. No hay que salir a la calle, no hay que estar descojonándose en el hospital. Y fijaros lo que ha pasado aquí. Hay gente joven que ha ido a los centros de salud porque tienen síntomas, ya sea tos o febrícula. Y entonces solicitan que le hagan la prueba del coronavirus. Porque para ellos lo importante son ellos. Ellos quieren saber si se tienen que encerrar allí con todo su equipo de redes sociales y enclaustrarse y poner en Instagram que tienen el coronavirus o yo que sé qué polla, pero bueno, si les dicen en sus centros de salud que no cumplen indicaciones, que se vayan a sus casas, que se queden en sus casas y que si tienen síntomas se queden en sus casas, los profesionales no decimos esto para joderos vivos, no. Lo que queremos es atender, como la mujer que acabo de atender, que ha venido ahogándose viva, que lleva una semana con fiebre y que está muy malica y que la hemos ingresado. Porque la gente joven necesita, y he perdido, ¿cuánto podría tirar ahí? No podía hacer una idea, ponernos los trajes, empezar a atenderla, sacar todas las pruebas, subirla a la planta que está adaptada, que es una pasada aquello, cómo están trabajando los intensivistas, los internistas. Entonces, todo eso requiere mucho tiempo. Incluso necesito de la ayuda de otro médico, porque si tocamos el ordenador, como estamos vestidos, pues ya empezamos a contagiar. Tienen que venir a la limpieza. Un paciente, con todo lo que ha liado, requiere mucho tiempo. Y la gente joven que se le ha dicho que no son indicación, que no vengan a urgencias del hospital, se metan en la sala de básica y digan el filtro que vienen por sospecha de coronavirus y vienen solicitando la prueba del coronavirus. Iros al carajo, cabrones, iros al carajo. Y hay que ponerse así serio, porque es que si no parece que no va a enterar. Vamos a ver, la prueba del coronavirus se hará a los pacientes que sean necesarios, porque imaginaros la que vamos a liar. Os están pidiendo las autoridades, os están pidiendo médicos de toda España que os quedéis en vuestras casas. Y los pacientes que os pongáis malicos de verdad, que eso lo vais a ver, los que sintáis que están muy jodidos. Esto solo es un ejemplo, obviamente, de las capacidades informativas que puede llegar a tener Facebook, ¿no? De hecho, este médico es bastante famoso, ¿no? Es un youtuber, es un médico youtuber que justo ha utilizado YouTube desde antes de que existiera el SARS-CoV-2 para promover la salud, ¿no? La salud comunitaria, estrategias de cuidados normales, ¿no? O sea, no sobrepeso, justo todas las complicaciones que tiene el SARS-CoV-2. Este médico trataba de prevenirlas a través de un canal de YouTube. Entonces, justo estas nuevas estrategias que están surgiendo a partir del uso de las redes sociales, de las nuevas plataformas, pues obviamente van a tener implicaciones bastante interesantes en el campo de la comunicación y obviamente en el campo del área del entretenimiento, porque pues mientras no tengamos una vacuna y no veamos cuánto tiempo en realidad esta vacuna nos puede inmunizar, la realidad es que grandes eventos masivos pues van a estar bastante limitados y pues justo por eso también se habla de una nueva normalidad, ¿no? ¿Cuál sería la nueva normalidad en el caso de los eventos culturales, de los eventos deportivos? Hasta el momento creo que nos vamos a quedar en esta nueva normalidad en donde las estrategias tienen que ser digitales, en donde las estrategias
entretenimiento, ¿no? Van a generar más contenido. Y de hecho, justo, ¿no? Pues también vale la pena cuestionarse, ¿no? O sea, hasta qué punto este tipo de confinamiento o este nuevo momento nos ha llevado a tener otro tipo de acercamientos al ámbito creativo, ¿no? Porque si bien en algún momento, particularmente aquellos que nos dedicamos un poco a la fotografía, decíamos que todo aquel que ya tiene una cámara en el teléfono ahora se cree fotógrafo, pues evidentemente ahora, con este confinamiento y con este acercamiento, lo cierto es que ahora todos somos creadores de contenidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder en términos generales, un poco a futuro con estos nuevos contenidos? Pues ya iremos viendo, y por eso hablaba de esta discusión un poco al plantearse el panorama actual. Y por último, y no menos importante, ¿qué es lo que sucede con la educación en línea? Justo es este punto del comprender que pues estos sectores, particularmente el educativo y el cultural, van a enfrentarse a nuevos retos, ¿no? Hay una ruptura clara del paradigma educacional, que como maestros, ¿qué hemos estado haciendo bien? ¿Qué hemos estado haciendo mal? Todavía estamos ingeniándonos en adaptar nuestros contenidos a contenidos en línea, pero al mismo tiempo esto solamente ha evidenciado esta brecha digital. Si bien todo lo que les acabo de platicar en estos 40 minutos, lo he hecho desde la comodidad de mi casa con el internet de 60 megas, sin ningún problema de conexión, y afortunadamente mis perros no ladraron. Lo cierto es que en México tenemos una brecha digital bastante grande todavía, ¿no? En donde claramente pues se habla, o este análisis está hecho desde el privilegio, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con la otra parte de la población en la que no tiene acceso a este tipo de información, a este tipo de contenidos? ¿Cómo podemos, particularmente en el caso de la educación en línea, cómo podemos enfrentar estos nuevos retos? Una opción criticable desde lo positivo y lo negativo es estos canales que van a ser adaptados para la educación básica y media, pero ¿qué retos? ¿Cómo vamos a resolver estos retos? Muchos pedagogos dicen que, bueno, se tiene que reducir el tiempo frente a la pantalla, ¿no? Es decir, que hagamos clases más cortas para capturar mejor la atención, ¿no? 20, 40 minutos máximo, y entonces dejar ejercicios que estén relacionados con la materia para una mejor comprensión. La realidad es que, como mencionaba hace un momento, nos encontramos todavía en pañales y en proceso de experimentación. Creo que somos, si bien, ¿no? Somos, ¿cómo decirlo? Estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Social y culturalmente hablando. Muchos podemos tener mucho miedo en salir. La realidad es que también somos muy afortunados, ¿no? Muy afortunados porque se está extendiendo frente a nosotros caminos que justo si hablábamos en algún momento que no había nada nuevo bajo el sol, lo cierto es que se nos están presentando nuevos hilos negros, ¿no? Que podemos ir siguiendo y que podemos ir desenmarañando desde la comunicación y desde las industrias de entretenimiento y culturales, ¿no? Entonces, no sé si alguien quisiera abrir el espacio para el diálogo, si alguien tuviera alguna pregunta, algún comentario. Sí, muchas gracias, maestra Cristina. Damos ahora la palabra a los participantes. Siéntanse en la libertad de abrir micrófonos y comunicarse directamente con nuestra invitada. Cristina, muchísimas gracias. Lo primero, qué bueno tenerte de nuevo aquí en este espacio de diálogo. Y bueno, como siempre, en estos momentos, la reflexión, ¿no? Lo primero, nos induces a una espiral de reflexión permanente. Muchas dudas, ¿no? Muchas dudas, vacíos todavía sin resolver,
el último tema, no menos importante que mencionaste al final, ¿no? De educación. Justo, perdón, me tomo 2 minutos. Justo antes de ingresar contigo a esta charla, a este espacio de ideas.com, tenía programada una reunión de 4 a 5 de la tarde con la escuela de mi hija de 12 años. Y estábamos todos los padres de familia en estas nuevas formas de encontrarnos y de reunirnos, ¿no? Y también en un gran esfuerzo por aquellos que no son profesionales de la comunicación, pero todo educador es un comunicador. La educación es esencialmente una tarea de comunicación esencial en la vida. Y podía ver la gran dificultad que tienen los maestros, los directivos, para poder ya no educar, ya no formar o entretener, sino simplemente tratar de transmitir un mensaje para poder encauzar un ejercicio de acompañamiento con los jóvenes de una escuela, ¿no? Y trataba de sintonizar con lo que estabas diciendo y qué complejo se está volviendo esto. Porque además quienes tienen la tarea de educar pues no son expertos en la tecnología ni tampoco son expertos en la comunicación. Un segundo comentario también en relación, lo estamos viviendo en la Universidad de Anáhuac, ¿no? Como un gran ejercicio de aventurarnos en el uso de la tecnología, se instalaron en las aulas nuevos equipos, unos dispositivos, unas cámaras que van con un microprocesador, una mini computadora que va instalada en la parte alta de los salones, y se nos invita a los docentes para que usemos esa nueva tecnología y nos comuniquemos de una manera distinta con los estudiantes. Tenemos la disposición de usar la tecnología, y el mensaje siempre lo hemos transmitido, pero en vivo, lo hemos transmitido en el aula. Entonces nos estamos encontrando con las dificultades reales de usar una nueva tecnología, tratar de emitir un mensaje adecuado y tratar de contribuir a la formación de los jóvenes, pero no nos sentimos cómodos, ¿no? No nos sentimos cómodos, a pesar de la gran inversión que se hizo, ¿no? Y los jóvenes tampoco se sienten cómodos con esto. Tercer comentario. Tenemos desde hace ya algunos años este fenómeno de los youtubers y de las nuevas formas de comunicarse con ciertos grupos o mercados, ¿no? También me gusta hablar de los mercados porque realmente, pues en términos de la comunicación comercial, pues por ahí lo que se mueven son los mercados. Entonces, el uso del lenguaje, la forma como llegas a ciertos grupos de personas y bueno, sí, incluso en grupos más pequeños, los chicos de, ya no, los nuevos, no sé cómo se llaman, los que no son centennials, sino los que le siguen, los nuevos, ¿no? Pues tampoco están adaptados a las formas como comunicábamos pues los de los 25, de los 30, de los 40 y de los 50, ¿no? Ya no se diga de los 50, que ya no saben cómo hacer, ¿no? O sea, están tratando de adaptarse. En fin, oye, yo quiero darte las gracias y, pues, bueno, quería hacer este pequeño comentario y abrir, pues, si pueden abrir todas sus cámaras mejor y así, porque somos un grupo pequeño y poder platicar contigo unos minutos más. Muchísimas gracias. No, a usted. En realidad, justo esto que está mencionando me parece muy interesante y lo leía hace no mucho tiempo, o sea, que tenía que ver con la comunicación digital, ¿no? O sea, con este tipo de comunicaciones. En realidad nos está costando mucho trabajo, particularmente a nosotros como docentes académicos, ¿no? Comunicar el conocimiento a través de una plataforma digital, porque la realidad es que
el proceso de enseñanza-aprendizaje también está marcado por la comunicación no verbal. Y entonces, al tener una interfaz o un intermedio, ¿no? Una medialidad, resulta más complicada esta lectura del lenguaje no verbal, lo que hace muy cansado para el estudiante el percibir la totalidad de lo comunicado y aparte poner suficiente atención a lo que se está comunicando. O sea, se parte la atención del estudiante para algo que como era muy normal porque estamos acostumbrados a socializar de manera personal. Quizá frente a estas nuevas estrategias, ¿no? O como un nuevo campo o problema de estudio sería ver cuáles van a ser las implicaciones de socialización entre estudiantes y profesores a partir de estas estrategias digitales, ¿no? O sea, resulta también como una... Por eso decía que, si bien pues ya estamos en un momento bastante crítico, una crisis, toda crisis también representa una posibilidad y creo que esta posibilidad pues al final nos hace afortunados porque vemos nuevas perspectivas, ¿no? Y vamos a encontrar nuevas formas pedagógicas, quizá, para transmitir lo que sabemos y lo que nos gusta compartir, ¿no? Sí, y de pronto tendremos que convertirnos un poquito en Harley, un poquito en Sí. youtuber de allí, ¿no? Sí. Tal vez nos toque, lo decíamos con algún maestro de la escuela también, ser un poco el showman, porque, bueno, estas nuevas generaciones también se mueven en ese esquema. Sí, totalmente. No sé si alguien más quiere. ¿Alguien? Exactamente. Gracias, maestra. ¿Alguien más quiere participar? Hola, pues fue un gusto haberte escuchado, Cristina. Un poco también para agregar a esta plática que es bastante interesante, es más cuestionamientos, ¿no? Porque hablando de la parte, digamos, de la educación, no solo implica el integrar las herramientas, sino asumir que las herramientas en verdad forman parte de un nuevo sistema de lenguaje, ¿no? Y que ese lenguaje, nos guste o no, de algún modo va a terminar marginando no solo a quien tiene o no la computadora, tiene o no el celular, sino a quien puede o no entender el medio digital, ¿no? E integrarlo dentro de su forma de dar clase, pero también implica integrarlo dentro de nuestra cotidianidad. Y quizá esa es la diferencia que se percibe entre las generaciones, ¿no? O sea, el uso que un millennial le da al Facebook a diferencia del uso que le va a dar un centennial, ¿no? Casi, o lo que yo he notado es que un centennial en realidad casi no emplea el Facebook. Lo que va a emplear son estas aplicaciones que te permiten la inmediatez del contenido, o sea, no solo subirlo de manera rápida, sino que es un contenido que a las 24 horas ya no está. Es decir, cómo nosotros vamos a tener que jugar con, no jugar, sino entender, aprender y aprender este nuevo lenguaje que además tiene una serie de códigos y referencias culturales que si uno no está al tanto, o sea, es imposible entender esta nueva esfera de lo visual, ¿no? Porque ya no es solo la visualidad que nosotros consumíamos a través de los medios impresos o que consumíamos a través de la televisión o de algún aspecto cultural, sino es la visualidad que se está desarrollando a través de Instagram, de Facebook, de Snap, a través de TikTok. Y entonces eso hace un boom de códigos y de formas y de gestos y de expresiones que terminan haciendo una brecha cada vez más grande, ¿no? Entonces el reto ahí también es complicado, ¿no? Y complejo, porque hay que asumir que no solo somos parte de esta sociedad de la información, sino dentro de esta sociedad de la información, pues, ¿en dónde estamos parados, ¿no? Quizá. Sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. ¿Alguien más?
¿Alguna otra pregunta? David creo que iba a decir algo. Sí. No te veo, David, perdón. ¿Se escucha bien o no? Quizás si te acercas un poquitín más al micrófono porque te escuchas, pero súper bajito. Es el de los audífonos, si no, a ver, déjame. ¿Ahí se escucha mejor? Un poquitín mejor, sí. Sí. Está bajito, pero sí te escuchan. Nada más agradecerte, Cristina, muy interesante, y preguntarte de las redes que tú mencionas, ¿cuál es tu favorita en cuanto al tema de que tenga como esta dinámica de contenido como más actual? Entiendo que dijiste que pues, eras amante de la fotografía, no quiero suponer que es Instagram, pero me gustaría preguntarte, ¿cuál de las redes es para ti, por ejemplo, en el caso de, no sé, si quisieras medir una marca, ¿cuál te sería más atractivo en términos del consumo del contenido que te dan? O sea, si tienes alguna predilecta. Mira, cuando se trata de consumo de contenido visual, o sea, netamente visual, efectivamente no es Instagram, me voy más hacia Behance, ¿no? Porque en Behance ya encuentras portafolios como mucho más especializados de artistas visuales o creadores visuales, ¿no? Pero en términos del seguimiento de una marca, a veces me interesa mucho más la forma en las estrategias que manejan en Facebook o en Twitter, porque tienen, justo las estrategias son como más enfocadas a los contenidos digitales y entonces te permite como una interacción un poco más profunda. Por ejemplo, lo que hace en Instagram, que la realidad suelen ser en las historias de Instagram, en donde ves como nada más el pasar de los contenidos, ¿no? Entonces, creo que ahí yo entraría como en esta diferencia. Pero obviamente coincido, o sea, justo con lo que está diciendo Irina, ¿no? Ahí está marcada completamente mi generación. Al ser millennial, creemos que los millennials son los jóvenes, pero en realidad no, somos los adultos ya tirándole a los 40, esos son los millennials. Y justo, pues mi enfoque sí tiende más a Facebook porque yo todavía utilizo la lectura y me interesa más profundizar, ¿no? O sea, no hago contenido como tan rápido como lo haría Instagram o TikTok. Ok. Buenísimo, gracias. ¿No? ¿De qué? ¿Alguien más? Bueno, entonces, maestro Carlos, ¿alguna otra acotación? No, de mi parte, muy agradecido con Cristina y a la espera de poder leer tu tesis doctoral también. Cómo no, con mucho gusto. ¿No? Claro que sí. Cuando se dé la oportunidad. Le agradezco mucho. Muy bien. Bueno, Cristina, agradecerte que estés aquí con nosotros y pues ya sabes que ahí tienes una segunda vuelta que te vamos a esperar con mucha impaciencia. Muchísimas gracias, yo les agradezco mucho el espacio y que justo, pues, agradecer a la Universidad de Anáhuac por brindar estos espacios de reflexión y cuestionamiento que al final como comunicadores nos es relevante, ¿no? Entonces, les agradezco mucho el tiempo y el haberme escuchado. Al contrario, Cris, muchísimas gracias.